Muy bien, hermanos, pues buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, bendecidos. Qué bueno, la verdad es de que sí, gracias a Dios que nos bendice, que nos da la oportunidad pues de vivir un día más, de disfrutar una mañana, un día en compañía pues precisamente de los hermanos, de nuestras familias, ¿verdad? Y eso es gracia de Dios, eso es misericordia de Dios, eso es bondad de Dios que nos permite despertar un día más y tener la oportunidad de servirle, de alabarle, de adorarle y pues de compartir este tiempo con todos juntos, ¿verdad? Y bueno, les pido, mis hermanos, que abran sus Biblias en Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos a continuar con nuestro tema dentro de la serie Conociendo a Dios, dentro del tema El Dios de toda gracia. Esta es la tercera parte de este tema. Y bueno, vamos a leer nuestro versículo que ha sido base en estos estudios. Primera de Pedro 5:10. Cuando tengan un fuerte amén. Amén. Bueno, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Ponemos este momento en tus manos y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, trabaje, obre en nuestro corazón, obre en nuestra mente, Señor. Que tu palabra, Padre, pues, nos redarguya. Que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos instruya y nos corrija, Señor, que ese es el propósito, Señor, de estudiar tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender este consejo, este mensaje que tú nos traes. Y dame gracias, Señor, para poderlo explicar y desarrollar. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues continuamos con este tema de la gracia de Dios. Y bueno, como les comenté al principio, este tema es muy profundo, es muy vasto. Y por eso es de que lo hemos tratado de ir desarrollando poco a poco para irlo entendiendo. Porque la verdad es de que muchas veces este tema de la gracia de Dios es un tema que es muy mal comprendido o muy mal entendido por muchas personas. Entonces, a lo largo de estos estudios acerca de la gracia de Dios, hemos aprendido muchas cosas interesantes, importantes, profundas, ¿verdad? Por ejemplo, hemos aprendido que la gracia de Dios, que Jesucristo es el conducto por el cual fluye la gracia de Dios, ¿verdad? Jesucristo es el conducto, es el origen, la fuente, podríamos decirlo, de la gracia de Dios y por donde fluye esa gracia salvífica, esa gracia que nos salva, esa gracia que nos transforma, esa gracia que nos capacita. O sea, toda la gracia de Dios fluye por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, que solamente por Jesucristo encontramos el perdón de nuestros pecados y la salvación para nuestras almas, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios. Y este perdón y esta salvación, que es algo que Dios nos ofrece, porque la salvación, recuerden que la salvación es un regalo de Dios, es algo que Dios nos ofrece por gracia. Es decir, es un favor, un regalo inmerecido, que no merecemos, pero que Dios nos lo brinda, nos lo da gratuitamente por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Solamente por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, como lo aprendimos en Efesios 2:8-9, que dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer nada para obtener nuestra salvación, no podemos hacer ninguna obra para ganarnos el favor de Dios, ni podemos pagar con nada la salvación por nuestras almas. La salvación, el favor de Dios, la gracia de Dios es un regalo que Él nos lo da gratuitamente por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y Pablo, mis hermanos, el apóstol Pablo, de quien hemos estado estudiando un poquito su vida, entendía perfectamente el poder de la gracia de Dios, que él escribe en Romanos 3:24. Yo se los leo. Dice en Romanos 3:24-26, dice: siendo justificados, fíjense, siendo justificados, escuchen, gratuitamente por su gracia, mediante la redención
o sea, el rescate, el pago que es en Cristo Jesús, ¿sí? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces la salvación, mis hermanos, la gracia de Dios, el perdón de Dios, es algo que Dios nos ofrece por su gracia, ¿verdad? Por medio de Jesús, solamente por medio de Jesús. También, por ejemplo, todos nosotros, mis hermanos, somos testimonio de la gracia de Dios. Nosotros somos testimonio del poder de la gracia de Dios. Porque recuerda, mi hermano, cómo era tu vida antes de conocer a Cristo y cómo es tu vida después de conocer a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo eras tú antes de conocer a Cristo? ¿Sí? Y ahora que has conocido a Cristo y que has recibido ese regalo de gracia, ese perdón, esa salvación, y que la gracia de Dios ha trabajado en tu vida ha sido transformada. ¿Sí? Y podemos ver muchos ejemplos de la gracia de Dios, de esa gracia salvífica de Dios en la Biblia. Por ejemplo, ¿quién no recuerda a la mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Recuerdan? Que dice que la llevaron delante de Jesús y que le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio y la ley dice que debe de morir apedreada. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? Todos los hombres ya tenían su piedra en su mano, soltaron sus piedras y se alejaron de ahí. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Dice: no hay ninguno, Señor. ¿Y qué dijo Jesús a la mujer? Yo tampoco te condeno. Levántate y no peques más. Eso es gracia. Eso es gracia salvífica. Esa es la gracia de Dios salvando a la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Otro ejemplo, Zaqueo. ¿Sí? ¿Recuerdan a Zaqueo? Un hombre, un publicano, un recaudador de impuestos, ¿verdad? Judío, pero que trabajaba recaudando impuestos para los romanos. Y esos hombres eran mal vistos por los mismos judíos. Eran odiados, despreciados. Los consideraban como traidores. Y cuando Jesús llegó a ver a Zaqueo, ¿sí? Que dijo: hoy es tiempo que yo more en tu casa. Y cuando Jesús le comienza a hablar a Zaqueo y comienza a trabajar con él, ¿qué hizo Zaqueo? Se arrepintió, cambió y dijo: si a alguien he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. ¿Y qué dijo Jesús? La salvación ha llegado a esta casa. ¿Sí? Y no solamente se refería a su casa, a su familia, sino a la casa, a él, a su alma, a su corazón, a su vida. La salvación había llegado a la vida de este hombre que dicen que era bajito de estatura, pero era muy hábil para transar, ¿verdad? Para hacer negocios. Así, y esa, mis hermanos, eso es gracia. Esa es la gracia de Dios salvando al hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para conseguir la salvación y el perdón de Dios? Nosotros nada, solamente creer en Jesús como tu Señor y Salvador. También a lo largo de estos estudios hemos aprendido que la gracia de Dios es una gracia, es un poder que transforma las vidas y que capacita a las personas que han puesto su fe en Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, el antes y el después del apóstol Pablo. La semana pasada estudiamos su vida y vimos el antes y el después del apóstol Pablo y nos maravillamos, en verdad, de cómo un hombre, ¿sí?, que él mismo se consideraba blasfemo, perseguidor e injuriador, ¿sí? Como dice 1 Timoteo 1:13, que dice Pablo: yo era blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Cómo ese hombre tan malvado, ¿sí?, se convierte en uno de los siervos más reconocidos de Dios por su trabajo arduo, fiel y por su dedicación y obediencia a Dios? Pablo se convierte en uno de los más grandes teólogos, ¿sí?, después que conoce a Jesucristo. Y él mismo Pablo reconocía que todo lo que él era y todo el éxito que había obtenido dentro del ministerio era única y exclusivamente por la gracia de Dios, ¿sí? Esto lo pueden ver en 1 Corintios 15:10, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Por lo que hoy, mis hermanos,
quiero de alguna manera sintetizar los dos primeros estudios que hemos tenido acerca de la gracia de Dios y extraer o rescatar algunos puntos importantes acerca de la gracia de Dios. Y el primer punto que vamos a rescatar es la fuente de la gracia, ¿sí? La fuente de la gracia. Y la gracia, mis hermanos, como ya lo hemos visto, la gracia es un favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Es un favor que Dios nos brinda, pero también la gracia, mis hermanos, tiene que ver mucho con el perdón amoroso de Dios, ¿sí? Por el cual Él, Dios, nos otorga la salvación a cada uno de nosotros, a los hombres. Ahora, esta salvación que Dios ofrece, ¿está disponible para todo el mundo? ¿Todo el mundo puede ser salvo? Sí, ¿verdad? O sea, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo el mundo tiene acceso a la salvación de Dios por su gracia. Pero a ver, ¿todo el mundo recibe esta salvación? No. Lamentablemente no todos reciben esta salvación, no todos reciben este regalo de Dios, esta gracia de Dios, esta gracia salvífica. ¿Por qué? Porque están envueltos en sus ideas, filosofías, religiones, ¿verdad? Y simplemente rechazan el regalo que Dios nos está ofreciendo por gracia. Entonces, ¿quiénes son los que reciben esta salvación? ¿Quiénes son los que reciben este favor inmerecido de parte de Dios? ¿Quiénes son? Exacto, los que creen en Jesús, ¿verdad? Los que creen en Jesús como su Señor y su Salvador. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, si gustan acompañarme, vamos a leerlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan, capítulo 1, versículo 12. De hecho, hasta nos debemos saber de memoria. ¿Sí? Dice, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, ¿ven? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? A ver otra vez. Mas a todos los que le recibieron, ¿ya ven? A los que lo recibieron en su corazón, en su vida, a los que recibieron al Mesías Salvador, ¿sí? Y a los que creen en su nombre, a los que pusieron su fe, su confianza en las manos de Jesús, a ellos les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. ¿Ves? Por lo tanto, cuando alguien dice o alguien tiene la idea de que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Lamento decepcionarlos, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. ¿Todos somos criaturas de Dios? Sí, somos criaturas de Dios hechas a su imagen y semejanza. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios hechas a su imagen y semejanza. Pero no todos son hijos de Dios. Son los hijos de Dios, como dice Juan 1:12, son aquellos que recibieron a Jesús como su Salvador y que pusieron su fe en Él, solamente en Él, en ningún otro, ¿verdad? Entonces, veamos pues, mis hermanos, cómo los versículos que hemos venido estudiando a lo largo de estos estudios nos revelan ciertos puntos acerca de la gracia, estos puntos. Vamos a Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Amén. Amén, muy bien. Dice la palabra, dice 1 Timoteo 1:12, vean, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aquí vemos cómo Pablo nos introduce o nos da la introducción para darnos su testimonio. Pero quiero que noten, mis hermanos, cómo Pablo enfatiza o resalta su gratitud a Dios. Que dice, doy gracias al que me fortaleció, ¿sí? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahora, gracias, agradecimiento, ¿a qué le da Pablo? ¿A qué? Pues al que el Dios de toda gracia, al Dios grande, maravilloso, eterno, el Dios de toda gracia, como leímos en 1 de Pedro 5:10, ese Dios manifestó su favor inmerecido en la vida de Pablo, ¿sí? Y esto lo hizo reconocer a Jesús
como el Hijo de Dios, ¿sí? Como que Dios, el Hijo de Dios es la fuente, es el origen, es por donde fluye toda la gracia. Entonces, ¿quién es la fuente de toda gracia? Dios y su Hijo Jesucristo. Dios es la fuente y por donde fluye su gracia es Jesús. Miren, la Biblia, mis hermanos, nos enseña que tanto el Padre como el Hijo, ambos son la fuente de toda la gracia. ¿Sí? Por ejemplo, miren, ahí, volviendo al Evangelio de Juan, así rapidín, vamos a estar brincando estas escrituras, así que no pierdan su lectura de 1 de Timoteo, en 1 de Juan, igual 1, capítulo 1, versículo 17, vean lo que dice la palabra. ¿Lo tienen? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A ver, ¿qué nos dice esto, mis hermanos? ¿Sí? Esto nos dice que debemos de entender que tanto la ley como la gracia están unidas, ¿sí? Es decir, no las podemos separar, no se pueden divorciar. La ley y la gracia no pueden ser separadas o divorciadas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? Que tanto nosotros debemos de enseñar y aprender de la ley, como debemos de enseñar y aprender de la gracia. ¿Por qué? Porque la ley, mis hermanos, la ley, los mandamientos, los preceptos de Dios, como tú los quieras llamar, la ley de Dios nos tiene que hacer conscientes del pecado. ¿Sí me explico? O sea, la ley y los mandamientos nos ayudan a tener esa conciencia de los pecados, del pecado. Pero la gracia, mis hermanos, nos quita la culpa del pecado. ¿Sí me explico? Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que no podemos separar la ley de la gracia, aunque muchos dicen, sí, pero ahorita estamos bajo la gracia, sí, pero la ley es importante en la vida, porque los mandamientos de Dios, la ley de Dios, te va a hacer consciente de que lo que tú estás haciendo es pecado, ¿sí? Pero si tú te arrepientes, entonces la gracia te quita la culpa de ese pecado. ¿Sí me explicó? Pablo, mis hermanos, era un hombre que de verdad, estaba muy entendido o muy consciente de la obra de la gracia, del poder de la gracia en su vida. Por eso escribió en Romanos 3:24, como ya lo leímos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, a ver, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, eso es tener entendimiento del poder de la gracia en la vida de alguien. Y a los corintios les dijo, fíjense, vamos a 1 Corintios 15, a los Corintios 15:9, 1 Corintios 15:9, fíjense lo que Pablo les dice. ¿Lo tienen? Fíjense, el entendimiento de Pablo, lo consciente que Pablo estaba acerca del poder de la gracia de Dios. Les dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Aquí, mis hermanos, nuevamente quiero que vean y entiendan y enfaticen el lenguaje de Pablo. O sea, la gratitud, la humildad en las palabras de Pablo. O sea, nada de soberbia en un hombre, en un siervo de Dios, en uno de los más grandes teólogos que el mundo ha visto. ¿Y qué dice Pablo? Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles y ni siquiera me considero digno de ser llamado apóstol por todo lo que hice, por haber perseguido a la iglesia. Y esto, mis hermanos, me llama mucho la atención porque hoy, en la actualidad, de verdad que muchos siervos, ¿sí?, muchos ministros en las iglesias, cómo enfatizan en su título. O sea, con un orgullo, o sea, y hasta lo enfatizan y se elevan, ¿verdad? Y quieren que los presenten así con bombos y platillos, y con ustedes el siervo de Dios, el apóstol fulano de tal, y entra la persona y hace énfasis en su título, que se siente apóstol o el pastor, etcétera. Hermanos, o sea, estas personas que enfatizan mucho en su título, ¿sí?, que se creen mucho, ¿sí?,
deberían de leer estas palabras de Pablo. O sea, Pablo, ¿sí?, el más grande teólogo, un gran siervo de Dios, ni siquiera se sentía digno de ser llamado apóstol. Pero ahora hay muchos ministros que en serio, o sea, están perdiendo el piso, ¿sí? Y que ni siquiera a veces ya ni siquiera permiten que les digas hermano. O sea, oiga hermano, no, a mí no me llames hermano, yo soy el apóstol. No, a mí no me diga hermano, yo soy el pastor, ¿verdad? Y así con una soberbia, con un orgullo, o sea, quieren hacer énfasis de su título. O sea, y Pablo vemos que dice, no, yo no soy digno. Por eso, mis hermanos, a mí no me importa si me quieren decir hermano, pastor, no hay problema, eso no cambia nada en mí, ¿sí? O sea, al contrario, yo creo que estas palabras deben de contrarrestar esos pensamientos, esas ideas de estos ministros de Dios que, híjole, han perdido el piso, pero feo, ¿verdad? Entonces, que nunca, mis hermanos, que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Eso es muy importante para mantener la humildad y mantener los pies sobre la tierra. Que jamás se te olvide de dónde te rescató el Señor, ¿sí? ¿De qué prisiones te ha liberado el Señor? ¿Sí? ¿De qué prisiones te liberó el Señor? ¿En qué prisiones estabas? ¿En qué cadenas? ¿De qué cadenas te liberó el Dios? O sea, ¿qué cadenas en tu vida rompió el Señor? ¿Qué adicciones? ¿Sí? ¿Qué problemas emocionales? ¿Sí? ¿Qué cadenas? ¿De dónde te sacó el Señor? O sea, que jamás se te olvide eso, tú antes de conocer a Cristo, para que ahora en tu presente, después que conociste a Cristo, no pierdas el piso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, jamás olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y recuerden, mis hermanos, por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿sí? Para que jamás se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Recuerdan, por ejemplo, que los judíos, cuando tenían la Pascua, tenían una costumbre, los romanos tenían una costumbre de que les soltaban o les liberaban un prisionero, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Sí? Y Poncio Pilatos tenía esa costumbre de liberar a un preso en la fiesta de la Pascua. Y recuerdan que en aquella ocasión estaba un hombre llamado Jesús, ¿verdad? Jesús, un hombre inocente, sin pecado, sin culpa, ¿verdad? Y del otro lado estaba un tal Barrabás, ¿sí? Quien era un criminal, un asesino, un pecador, un hombre pues malo, ¿sí? Y la gente que gritó, que suelten a Barrabás, suelta a Barrabás, ¿sí? La gente gritó, suelta a Barrabás, queremos que sueltes a Barrabás, ¿sí? Y Jesús tomó el lugar de Barrabás, ¿sí? Mi hermano, Barrabás tipifica o representa ese viejo hombre que éramos nosotros, esos pecadores, esos hombres que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, en vicios, en concupiscencias, en bajas pasiones, ¿sí? Barrabás representa lo que éramos nosotros antes, ¿sí? Y Cristo tomó nuestro lugar y murió en una cruz y derramó su sangre por nosotros. Que jamás se te olvide eso, ¿sí? Jamás debemos de olvidar, ¿sí?, de dónde nos sacó el Señor. Entonces, esa, mis hermanos, esa es la gracia, la fuente de la gracia que nos salva, que nos rescata y que es un regalo de Dios. Otro punto acerca de la gracia es el poder de la gracia que nos capacita, ¿verdad? Esa gracia capacitadora. Primera de Timoteo, regresamos, Primera de Timoteo 1:12. Y dice, fíjense otra vez, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Recuerdan lo que significa la expresión me tuvo por fiel? ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien recuerda lo que significa? Lo que significa me tuvo por fiel, mis hermanos, significa que Dios te tiene confianza. Sí, eso es lo que Pablo estaba diciendo. Doy gracias a Jesús nuestro Señor porque me tuvo confianza, porque Jesús confió en mí y me puso en el ministerio, me puso a servirle. Mi hermano, Dios, Jesús, está confiando en ti también, ¿sí? Jesús está confiando en ti y ha puesto en tus manos, ha confiado en tus manos el Evangelio, su palabra,
¿Para qué? Para que le sirvas, para que Él te ponga en el ministerio, para que te ponga, para que tú puedas servirle a Dios. Es decir, a Pablo, ¿sí? Lo que está diciendo aquí es que Pablo dice, gracias a Jesús que me tuvo por fiel, que ha confiado en mí y que Él me escogió para servirle. Porque ¿quién escogió a Pablo? ¿Lo escogió Pedro? ¿Juan? ¿Felipe? ¿Andrés? ¿Alguno de los discípulos? ¿Quién escogió a Pablo? Dios, ¿verdad? El Señor fue quien escogió a Pablo. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo al hermano Ananías en Hechos 9:15? Que le dijo, ve, porque está Saulo orando y en visión vio que tú ibas a ir y que ibas a orar por él para recuperar su vista. Dice, ¿cómo que a Saulo, Señor? Pero si, ¿qué acaso no sabes que Saulo es un perseguidor de la iglesia? ¿Y qué le dijo Jesús al hermano Ananías en Hechos 9:15? Dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque yo lo escogí. Es un instrumento que yo escogí para llevar mi nombre a la presencia de los gentiles, los reyes y a los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, mi hermano, así como a Pablo, el Señor te ha escogido a ti y nos ha escogido a nosotros para ponernos en el ministerio, y el Señor está confiando en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue? Entonces, vemos que el Señor fue quien escogió a Pablo. Y la gracia de Dios, mis hermanos, ¿sí? Dice Pablo, no se desperdició en su vida. Porque vean lo que dice, versículo 13. Dice, versículo 14. Dice, vean cómo dice Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuриador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mis hermanos, la gracia de Dios, ¿sí?, no se desperdició en la vida de Pablo, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Corintios, ahí vemos, sabemos cómo la gracia de Dios fue más abundante en la vida de Pablo, que cubrió sus pecados. Y vemos cómo la gracia de Dios comienza a trabajar en la vida de Pablo. Y en 1 Corintios 15:10, vean lo que dice Pablo. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? No sé si ya están ahí. 1 Corintios 15:10. ¿Ya? ¿Qué dice? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, ¿qué dice? No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? Entonces, el Señor fue quien escogió a Pablo y lo capacitó para el ministerio, para la obra. ¿Sí? Y aquí dice, lo que está diciendo Pablo es de que si lo que él era, ¿sí?, todo lo que había conseguido era por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero esa gracia que lo comenzó a capacitar no fue desperdiciada. Dice, la gracia de Dios no fue en vano conmigo. Es decir, la gracia de Dios no se desperdició en mi vida, sino al contrario, la gracia de Dios fue provechosa en mi vida. Pues dice, yo he trabajado duro, he trabajado arduamente, y los frutos o todo lo que hemos conseguido del trabajo no fue por mí, dice, no yo, sino la gracia de Dios que está con él. Entonces vemos esa gracia capacitadora, mis hermanos, esa gracia que te va cambiando, que te va ayudando, que te va fortaleciendo, ¿sí? Y todo para que Dios pueda obrar contigo, pueda obrar en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Cooperar con la gracia de Dios. Miren, a tal grado fue la manera, el entendimiento, la conciencia de que Pablo tenía de cómo la gracia de Dios había trabajado en su vida, que él escribió en Filipenses. Fíjense, en Filipenses, no lo sabemos, pero hay que leerlo. En Filipenses 4:11, vean lo que dice Pablo en Filipenses 4:12. Esto, mis hermanos, es el resultado, es el fruto de la gracia capacitadora. ¿Qué dice Pablo? Filipenses 4:11. ¿Lo tienen? ¿Ven? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Eso es el fruto de la gracia. Eso es cuando la gracia realmente está obrando en tu vida. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Cooperar con la gracia. Tú no puedes ayudar a Dios, pero tienes que cooperar con Él. ¿Cómo cooperamos con Dios? Escuchando y obedeciendo. ¿Sí? Así cooperamos con Dios. ¿Sí? La gracia va a trabajar en ti, tiene que obrar en ti, tiene que transformarte, tiene que capacitarte. ¿Sí? Pero tú tienes que cooperar, tienes que escuchar y obedecer. Y eso, mis hermanos, es algo que lamentablemente en nuestros tiempos, en el cristianismo, se ha perdido, porque muchos se han convertido solamente en oidores, pero no en hacedores de la palabra. ¿Sí? Lamentablemente. ¿Sí? Y lo puedes ver en general en todo el cristianismo. Muchos les gusta escuchar la palabra de Dios, pero pocos les gusta obedecer la palabra de Dios. Nos hemos convertido en oidores más que en hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso lo tenemos que cambiar, mis hermanos. ¿Sí? Otro punto, y esto, mis hermanos, nos lleva al siguiente punto de la gracia de Dios. La necesidad de la gracia. ¿Sí? La necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿No creen? ¿Alguien de aquí no tiene necesidad de la gracia de Dios? Todos tenemos necesidad de que la gracia de Dios trabaje, opere, obre en nuestras vidas, que la gracia de Dios nos capacite, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Pedro y como lo ha hecho con todos esos grandes hombres de Dios. Por eso Pablo, mis hermanos, escribió en 1 Pedro 5:10, que ha sido nuestro versículo base, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Esto, mis hermanos, es el propósito de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Esto es el propósito de la gracia, ¿sí? De esa gracia capacitadora, de esa gracia transformadora. ¿Sí? Esto es el propósito de la gracia. Te tiene que perfeccionar, te tiene que afirmar, te tiene que fortalecer y te tiene que establecer. ¿Sí? Este es el propósito de la gracia. Por ejemplo, fíjense, vamos a ver un ejemplo. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. ¿Sí? Versículo 22. ¿Listos? ¿Sí? Este es el apóstol Pablo, ¿sí? que estaba en su viaje misionero con el hermano Silas, y Pablo había sacado un espíritu, un demonio de una mujer que tenía adivinación. Y bueno, así que las personas que estaban a cargo de esta mujer, que la estaban explotando, se enojaron. Y dice en el versículo 22 que la gente se agolpó, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, o sea, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, dice, fíjense, escuchen, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, y dice, los presos lo oían. ¿Sí? Vean, mis hermanos, a ver, esto, mis hermanos, esta actitud, ¿sí? Es el resultado de la gracia de Dios en tu vida, en la vida de Pablo y Silas.
Este es el resultado de cuando la gracia de Dios te perfecciona, te afirme, te fortalece y te establece. Porque después de que se les agolparon, les rasgaron las ropas, los azotaron mucho, los metieron en la cárcel, en el calabozo más profundo, y todavía los aseguran de los pies para que no se escapen, ¿sí? Pablo y Silas, en vez de quejarse contra Dios, en vez de estar llorando, ay, así es la vida cristiana, y Señor, para esto nos llamaste, para sufrir, ay, Señor, mira nuestra necesidad, ay, Señor, pero si te estamos sirviendo y ve las consecuencias de servirte, ay, Señor, y esto, en vez de estar llorando y quejándose, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y cantando himnos. Eso, mis hermanos, solamente lo puedes lograr cuando la gracia de Dios realmente está trabajando en tu vida, ¿sí? Eso lo logras por la gracia de Dios. Y aquí aprendemos algo maravilloso, mis hermanos. Es de que en esos momentos de aflicción, en esos momentos de necesidad, en esos momentos de desesperación, de angustia, de dolor, es donde necesitamos de la gracia de Dios, ¿sí? Es en esos momentos donde realmente tú y yo necesitamos que la gracia capacitadora de Dios, ¿sí?, se revele en nuestras vidas, y que la gracia de Dios pues nos fortalezca, que la gracia de Dios nos afirme, que la gracia de Dios nos perfeccione, que la gracia de Dios nos establezca. ¿Para qué? Para poder alabar a Dios, bendecir a Dios en medio de esa necesidad, en medio de ese dolor, en medio de la enfermedad, en medio del problema, ¿sí? Como Pablo y Silas. En vez de estarse quejando y llorando y sufriendo y lamentándose, estaban orando y cantando himnos a Dios. Y vemos el resultado. Fíjense que después hubo un terremoto y fueron liberados, ¿sí? Mis hermanos, tenemos que permitir que la gracia de Dios realmente trabaje en nuestras vidas, que la gracia de Dios realmente nos transforme, ¿sí? Ya tenemos que cooperar con Dios para que realmente pueda llevarnos a estos niveles, como Pablo, como Silas, como Pedro, ¿sí? Tenemos que ya dejar de ser simplemente oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra también, ¿sí? Otro ejemplo, 2 de Timoteo, para que vean cómo trabaja la gracia de Dios en la vida de un hombre que entiende que tiene comunión con Dios, ¿sí?, y que permite que esa gracia transformadora y capacitadora lo perfeccione, lo afirme y lo fortalezca. Fíjense, 2 de Timoteo 4:9. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Fíjense, Pablo escribiendo le dice: procura venir pronto a verme. Fíjense, 2 de Timoteo 4:9, ¿sí? Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor, dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Fíjense, mis hermanos, ¿qué vemos aquí? Que Pablo fue traicionado, Pablo fue desamparado, ¿sí? Pablo fue defraudado por los hombres que tenía a su lado en el ministerio, los más cercanos, ¿sí? Y se deprimió, tiró la toalla, abandonó el ministerio, dijo: no, yo ya con estos ya mejor ya no. No, ¿cuántos de ustedes no han sido defraudados o traicionados por las personas más cercanas a ustedes? Tal vez familiares, amigos, el compadre, la comadre. ¿Cuántos no han sido decepcionados, defraudados o traicionados? Todos hemos pasado por eso,
Pero el hecho de ser traicionados o pasar por esas experiencias, aún por las personas más cercanas a nosotros, no es para que tiremos la toalla o nos deprimamos o realmente ya nos dejemos caer y ay, me abandonaron, no tengo quien me ayude, no tengo quien me apoye. No, ahí está el ejemplo de Pablo. Y esta fortaleza solamente la recibes por la gracia de Dios. Esta fortaleza que dice Pablo, en mi primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. En los que yo había confiado para que me ayudaran en el ministerio, me desampararon, me abandonaron. Unos se fueron al mundo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cuál es uno de los propósitos de la gracia de Dios? Fortalecerte, afirmarte, establecerte en el ministerio, en las obras, en la misión que Dios tiene para ti. ¿Sí? Y esta, mis hermanos, es una necesidad. Así que, mi hermano, ¿sí?, considera lo siguiente: el peligro que todos corremos de enfrentar las pruebas de la vida, las traiciones, las decepciones, ¿sí?, de las personas que aún son más cercanas a nosotros. Si nosotros enfrentamos esas decepciones o esas pruebas con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría o inteligencia, ¿sí?, y no con la gracia de Dios, vamos a terminar amargados, frustrados, deprimidos, enfermos. ¿Sí? Considéralo bien. ¿Sí? Considéralo bien. Si tú enfrentas la vida y los problemas sin la gracia de Dios, vas a terminar mal. ¿Sí? Enfermo, deprimido, decepcionado, frustrado, amargado. ¿Sí? Pero cuando la gracia de Dios está trabajando en ti y tú estás cooperando con el Señor Jesús para que esa gracia te transforme, te capacite, no importa la situación que tú estés pasando, el Señor te va a fortalecer, ¿sí? Te va a establecer y vas a seguir caminando de la mano de Cristo. ¿Sí me explicó? Entonces, esta, mis hermanos, es una necesidad. Esto es lo que nuestra vida necesita. Este es el efecto, el resultado de que la gracia de Dios complete su obra en nosotros. Una transformación, mis hermanos, una renovación completa en nuestra vida, en todo nuestro ser, en nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad y convicciones. ¿Sí me explicó? Ese es el resultado de la gracia y es una necesidad para nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos alcanzar los niveles como Pablo y como todos estos hombres de fe, y en algún momento, cuando enfrentemos las pruebas, las adversidades, las traiciones, las decepciones, podamos expresar con seguridad y convicción y agradecimiento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mientras que la gracia de Dios, tú no permitas que esa gracia de Dios trabaje en tu vida y te capacite y te transforme, no lo vas a poder expresar, porque cada vez que enfrentes una prueba te vas a debilitar, te vas a decepcionar, te vas a deprimir, te vas a entristecer. Ay, Señor, ¿pero por qué? Ay, Señor, ¿pero por qué a mí? Ay, Señor, ¿pero por qué permites esto? ¿Sí? Pero cuando la gracia de Dios te trabaja en ti, tú vas a expresar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque por todo he sido enseñado y sé vivir y he aprendido a vivir en abundancia como en escasez, porque el Señor me ha capacitado. ¿Sí? Esos son los niveles que tenemos que alcanzar, mis hermanos. Esas son las convicciones que tenemos, a las cuales debemos de llegar. Así que no importa lo que pase en mi vida, no importa quién me haya traicionado, ¿sí?, yo sé que el Señor está conmigo, porque fue una promesa que Él hizo. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y todos los días el Señor me va a fortalecer. Amén. Y por último, mis hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra reacción a la gracia? Primera de Timoteo, ¿sí?, 1, versículo 17. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo debemos de reaccionar a la gracia de Dios? Ya lo dije: escuchando y obedeciendo. Ser oidores, pero también hacedores. Pero nuestra reacción también debe de ser de la siguiente manera. Vean, 1 Timoteo 1:7. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debemos, mis hermanos, si nuestra reacción a la gracia debe ser siempre de agradecimiento, de alabanza,
de adoración a Dios, reconociendo que todo lo que tienes y que todo lo que eres es por la gracia de Dios y no por ti, ¿sí? Así que cuando Dios derrame su gracia en ti, hónralo. Vean, en 1 de Pedro, ¿sí? Rapidísimo, el 5:10, vean cómo termina el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Esa debe ser la reacción a la gracia de Dios. ¿Sí? Esa debe ser nuestra reacción. Siempre alabanza, adoración, gratitud al Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje, por esta palabra, por tus consejos, Señor, que tanta falta nos hacen. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra nos enseña, nos instruye, nos corrige, Señor, y nos redarguye, para que nosotros podamos entender y comprender que tenemos necesidad de ti. Tenemos necesidad, Señor, de tu gracia en nuestras vidas todos los días. Perdónanos, Señor, perdónanos si hemos sido imprudentes, si hemos sido negligentes, Señor, en obedecer tu palabra. Perdónanos si solamente nos hemos convertido en oidores y no hacedores. Señor, pero te rogamos, Señor, que tu gracia, que tu poder transformador, capacitador, tu gracia, Señor, trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas y ayúdanos el día de hoy, Señor, realmente a ponernos en tus manos para que tu gracia pueda trabajar en nuestras vidas, nos pueda fortalecer, establecer, afirmar, Señor, para que podamos, Señor, servirte como tú eres digno, Señor, como tú te mereces. Porque has confiado en nosotros, Padre. ¿Sí? Nos has tenido por confianza, nos has tenido por fiel, has confiado en nosotros. Tú nos has escogido, Señor, para servirte. No podemos, Señor, solamente quedarnos sentados viendo cómo pasa el tiempo, Señor. Tenemos que levantarnos y trabajar en la obra, porque tú has confiado en nuestras manos tu palabra, tu mensaje. Así que tenemos que salir y predicar tu evangelio, Señor. Perdónanos, Señor, y te damos gracias, porque por medio de esa gracia, Señor, salvadora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que a quien tú pusiste por propiciación, por pago, por nuestros pecados, que ha tomado nuestro lugar y ha derramado su sangre bendita, pura, en la cruz, Señor, por todos nosotros. Yo te ruego, Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas y que tu poder y tu gracia, Señor, realmente nos transforme, nos renueve nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, y que a partir de hoy, Señor, podamos afirmar nuestras convicciones para servirte a ti. Porque todo lo que somos y lo que tenemos es por ti, Señor, por tu gracia. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor. Pues Dios les bendiga, mis hermanos.